Muchas gracias por la invitación. Prometo ir recuperando el tiempo, porque soy consciente que todos vosotros habéis estado un día intenso y largo aquí. He disfrutado oyendo de datos. No hay nada que me pueda gustar tanto como oír hablar de datos, además en un entorno que no deja de ser sociológico. Me pidieron hablar de diversidad como activo clave en las empresas. Evidentemente, en las empresas lo más importante no es el activo inmobiliario, no son los ladrillos, sino que, lo sabemos muy bien, son las personas. Pero sin ladrillos, sin oficinas, como no somos ángeles, pues no habría empresa. Una empresa es un equipo humano con propósito y, por lo tanto, los logros de la empresa vendrán siempre de la capacidad de esos equipos de trabajar. Ahora se ha puesto de moda hablar. Cuando uno va a entrega de premios, últimamente la moda última es que todas las empresas presumen de ser inclusivas, ser sostenibles y ser diversas. Y entonces todas ellas son tan diversas que todas ellas en todo el planeta, en el mundo occidental, donde nos podemos permitir el lujo de entregar premios, todos vamos vendiendo exactamente el mismo producto, el producto de la diversidad. Corremos el riesgo, además, de haber devaluado, ¿no?, el concepto de la diversidad, porque, claro, si todos presumimos tanto de ser diversos, es que a lo mejor todos somos muy iguales. Aquí ya viene un primer planteamiento. Precisamente, pues, el lugar de trabajo, el equipo, el entorno. Antes ha hablado, pues, de uno de los entornos que permite en Barcelona retener a sus trabajadores más jóvenes. Los mayores buscan, ahora veremos, tienen otro tipo de motivación, pero precisamente lo que puede dar identidad a una empresa, sea grande o sea pequeña, es el lugar de trabajo, que cada vez tiene más importancia. No olvidemos que pasamos 1.800 horas, los que menos, y los que más, pues pasan muchas más de 1.800 horas al año en su lugar de trabajo, aunque sea en algunas ocasiones ahora con pantalla, porque podamos estar haciendo algo de teletrabajo, pero no deja de ser una conexión con un lugar físico. Pasamos en nuestras oficinas más tiempo del que pasamos en nuestros propios hogares, porque cuando llegan las vacaciones, pues muchos lo que estamos es deseando los fines de semana poder salir, y cuando estamos en casa, pues dedicamos la mayor parte del tiempo a estar recuperando sueño, a dormir, ¿no? Por lo tanto, es importante, precisamente, y cada vez le damos más importancia al lugar de trabajo. Diversidad. A mí me gusta la definición no la primera definición de la RAE, que habla de diferencia, disimilitud, sino de las diferentes características dentro de la misma naturaleza. Entonces, la diversidad dentro del equipo te está hablando de una misma naturaleza y, por lo tanto, te está hablando de un sentido de identidad. Nuestros mayores no tenían ningún problema de sentimiento de identidad. Nuestros jóvenes cada vez tienen más problemas de identidad, porque vivimos en sociedades cada vez más fragmentadas, más ricas en roles, más líquida, la sociedad que decía Bauman, ¿no?, la sociedad líquida. Y entonces no es de ahora, ya en los años 80, pues íbamos viendo cómo el problema de los jóvenes ya no era por primera vez la falta de libertad, era la falta de identidad. Y muchos de esos jóvenes lo que están buscando hoy día, a la hora de su lugar de trabajo, es pertenecer a un equipo en el que se sienten integrados. ¿Quiere decir que toda su vida van a trabajar en esa empresa como sus padres, sus madres, sus abuelos? No. España tenemos un mercado laboral interno muy parecido al belga, que hace que, o hemos tenido, porque todo esto está cambiando ya, pero hace que precisamente los trabajadores busquen estar pues trabajando. Entraban en el Corte Inglés y, como el caso de mi mujer, economista, pues a lo largo de su vida laboral solo va a haber trabajado en una empresa. Sin embargo, mis hijos, como toda su generación, lo que están pensando la mayoría de ellos es poder salir unos años al extranjero para luego volver a España, que papá es, con diferencia, donde mejor se vive. Eso hace también que en un mundo pequeño y global el atractivo que tiene las oficinas, lo físico,
es un atractivo que no solo es local, es un atractivo global. Y lo sabéis muy bien, hay muchísimos trabajadores que se están viniendo a la costa mediterránea, a Alicante, a Málaga, a Madrid, precisamente por pues, las condiciones que tenemos de buen clima, de seguridad en las calles, seguridad que permite a las mujeres poder ir a trabajar y moverse en unas condiciones que a lo mejor no tienen en la mayoría de los países de Latinoamérica, por ejemplo. La ubicación de los sitios va teniendo cada vez más importancia, sobre todo para las generaciones más jóvenes, porque los más mayores, bueno, pues había una especialización de roles. Ella era ama de casa y cogía vacaciones 3 meses, tenía segunda vivienda, los que se lo podían permitir, los que no volvían a sus pueblos a pasar las vacaciones, mientras él hacía de Rodríguez. Ahora preguntadle a los jovencitos qué quiere decir hacer de Rodríguez. Nadie sabe qué quiere decir hacer de Rodríguez, porque ahora pues todos trabajamos, él y ella, partimos las vacaciones en trocitos y por lo tanto no tiene, o sea, el sentido que tenía antes de que él, que era el único que ingresaba en la casa, pues podía estar 3 meses mientras la prole, ¿no?, estaba con mamá fuera. Ahora eso ya no tiene sentido y él a lo mejor invertía mucho tiempo en los desplazamientos, como puede pasar en la mayoría de las ciudades. Yo el domingo estaré en Bogotá y bueno, los trancones de Bogotá son de libro, que aquí cuando vemos que los medios de transporte en España, da igual en Bilbao, en Málaga, en Madrid, en cualquier sitio, vas viendo que el perfil muchas veces con quien estás yendo en el medio de transporte a determinadas horas, sobre todo el que trabaja los fines de semana, suelen ser extranjeros, dices, joder, pobrecillos, menos mal que los tenemos porque es que si no, esto no se sostiene. Pero por otro lado dices, bueno, pero tienen la suerte de tener una sanidad de calidad, de tener una seguridad en las calles y de que además solo tardan, en el peor de los casos, 45 minutos en ir a trabajar. En Bogotá tardan 2 horas. Pero la diversidad que me pedían era hablar de la diversidad generacional. No sé si habéis visto la película El becario, The Intern, de Anne Hathaway y Robert De Niro. Esa es la peli que explica la diversidad. Es decir, la humanidad está con cambios tan acelerados. Han estado hablando de la inteligencia artificial y realmente, o sea, va a ser lo más disruptivo que hemos podido vivir desde la invención de la imprenta. Pero la imprenta tardó 50 años en empezar a dar. La inteligencia artificial, sobre todo en lo que es la capacidad predictiva del ser humano, va a revolucionar todos y cada uno de los sectores en los que nos estamos moviendo, por lo que nos están diciendo los que saben de esto, ¿no? Bueno, pues esos cambios acelerados hace que las generaciones, que en sociología antes hablábamos más o menos de 15 años, y siempre decíamos, es que no me entienden mis padres. Bueno, ahora los que no entienden son los hermanos mayores a los hermanos pequeños, porque es que, vamos, viven en otro mundo, es que son totalmente distintos a nosotros y eso te lo están diciendo a lo mejor universitarios respecto a sus hermanos que tienen solo 6 años menos. En la película, Robert De Niro, 70 años, vuelve a trabajar como becario y es, bueno, con 70 años ya no hay mucha gente trabajando, pero con 60 sí que estamos muchos o lo rozamos ya casi, ¿no? Y tenemos una visión de la vida muy analógica, hemos aprendido en lo digital, tenemos una resiliencia psicológica y una capacidad de resistencia a la frustración que no hemos sabido como sociedad enseñarle a nuestros hijos. O sea, nuestros hijos nos dan muchas lecciones y tenemos permanentemente pues, los episodios de compartir experiencias, ¿no?, en las comidas y la experiencia de papá pareces tonto, ¿no? Ya que,
Pues porque resulta que cuando te vas a desplazar, pues estás buscando en el móvil, no he encontrado esto para alquiler de coche, papá, déjame. Y entonces tu hijo coge tu móvil y te encuentra lo que tú no eres capaz de encontrar porque no lo has ordenado conforme a lo digital. Pero los jóvenes de hoy día que buscan identidad, buscan flexibilidad, buscan buen ambiente, sin embargo, tienen muchísima menor capacidad de resiliencia y de resistencia a la frustración. De ahí la importancia de la diversidad. La diversidad, aparte de darnos identidad, porque nos hace diferentes al otro grupo, la diversidad es precisamente la sal de las empresas. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos diferentes, tenemos capacidades diferentes. Es verdad que en España hemos cometido el error, somos muy competitivos y entonces a los jóvenes les exigimos ser lo mejor en todo. Eso es imposible. O sea, lo que en las notas, que además cuando se suprimen las notas del 0 al 10, se le está haciendo un flaco favor al alumno, a la alumna. Porque lo importante no es si es mejor o peor que su grupo de referencia. Lo importante es que él, ella, sepa en qué es mejor y en qué es peor, para poder ir orientándole. Encima, como nuestro sistema de educación es tan memorístico, pues al final parece que los que tienen mejor memoria son más listos en todo. Para poder crear en las sociedades líquidas cada vez más capacidad de creatividad, es fundamental la diversidad. ¿Por qué? Porque como seres sociales nos vemos a nosotros mismos no como somos en realidad, porque nosotros a nosotros mismos, si acaso nos vemos a través de un espejo, con lo cual encima nos vemos en una imagen especular. Y siempre nos vemos muy jóvenes, evidentemente, no hemos cambiado nada. De un día para otro no cambiamos nunca nada. ¿Claro? Porque la vida consiste en... Hay dos fases en la vida. La de ¿qué mayor estás? Y pasamos automáticamente al no has cambiado nada. Y entonces ves a un niño, ¡uy, qué mayor estás! ¡Qué grande! Y automáticamente en cuanto te descuidas dices, pero si no he hecho nada, y ya me están diciendo, ¡joder, qué bien te veo! ¿Cómo te conservas? Estás cada vez más joven, ¿no? Bueno, pues en esa... nosotros a nosotros mismos nos vemos como nos ven los demás. Por eso es importante la diversidad. Cuando Robert De Niro, el becario, entra en esa empresa, los jóvenes empiezan a descubrir que lo suyo no tiene por qué ser lo único. Y empieza a descubrir, oye, alguien que viste chaqueta y corbata, lleva un pañuelo de tela y se lo da, es un caballeroso con Anne Hathaway. Y él, a su vez, descubre pues, los jóvenes que tienen otra forma de entender las cosas y de ver las cosas. En la diversidad, que además hay que ver también en qué somos diversos. Bueno, pues ahora lo hemos centrado en dos cuestiones más de debate público, pero en realidad diversidad en las empresas hay que ser capaces de generarla en todos y cada uno de los rasgos. Y los más importantes, evidentemente, la edad es fundamental, las distintas generaciones, el sexo o el género es fundamental, somos diferentes, y es más, es que en el momento que hay una persona del otro sexo nos comportamos de forma diferente, porque nos vemos de forma diferente. Tuve la suerte en el principio de los 90 de mandar la primera compañía con mujeres en el ejército, en mi compañía de Zaragoza, donde estaba destinado, del Ejército de Tierra. Y bueno, de los 136, por primera vez, no en ese año ni en ese, no, o sea, por primera vez en la historia de la humanidad, o por lo menos del Ejército español, desde que existen los tercios de Flandes, había un comportamiento totalmente disruptivo. Y es que teníamos dentro de la compañía había 6 mujeres. Bueno, pues no cambió la compañía porque hubiera 6 mujeres. Cambió cada uno de los componentes de la compañía, para empezar el propio capitán, que tuve que empezar a ver la vida de otra forma y resolver toda una serie de problemas que luego descubres que son más culturales y que tienen solución logística y que se pueden resolver sin ningún problema. Y además descubres las distintas capacidades de unos, de otras, del más alto, del más bajo, del más rápido, del más lento, etc. Pero es que, por ejemplo,
uno de los cambios culturales que hubo en la compañía es que pues se nos arregló los problemas de tener que estar pasando revista por las mañanas para que los soldados tuvieran que ir afeitados y con el pelo corto. Porque a partir de ese momento, pues claro, ya no estábamos en un mundo únicamente masculino. La diversidad es la sal de las empresas. La diversidad, que es importante, evidentemente, de todo tipo, los de la ciudad, los de fuera de la ciudad, los de otra cultura, los de otra ciencias con los de letras, los más creativos con los más de datos, etc. Pero sobre todo diversidad, y ya voy terminando, generacional. Es por ciclo de vida, evidentemente todos a medida que vamos creciendo, siempre, pues vamos dando menos valor a la libertad y vamos dando más valor a la seguridad, hasta el punto, tenemos de clientes al Colegio de Arquitectos Técnicos, les decía el otro día en una reunión, les decía, yo ahora que me he mudado de casa, lo que más me importa de todo, con diferencia, o sea, no es sobre todo la rampita, para que el día de mañana me puedan llevar en la sillita y me puedan sacar de casa cuando ya tenga mis 80 y tantos años y no tener que estar como los suecos encerrado en casa sin poder disfrutar de las calles, ¿no? Bueno, pues para poder permitir la diversidad intergeneracional es fundamental crear esos espacios. Y un último consejo, aquellos que tengan que decidir cuáles son los mejores espacios, que no lo hagan exclusivamente preguntándoselo a los jóvenes, porque si no les puede pasar como pues, ejemplos que ponemos tradicionalmente, de lancé a mis entrevistadores a la calle a ver qué colonia le gustaban a las mujeres y al final la que más le gustaba era justo la de las jovencitas de 18 años. ¿Por qué? Porque los entrevistadores que salieron eran varones y en lugar de preguntar a toda la población femenina representativa que estaba en la calle, pues se fueron justo a los institutos a preguntarle, o a las universidades a preguntarle a las jovencitas. Importante no olvidar que somos muchísimo más diversos de lo que nos creemos. En algunas cosas somos muy, muy iguales, pero que al final no hay estudio que hagamos en GAT3 en el que investiguemos lo que investiguemos, no descubramos. ¿Y este tipo de gente existe en la sociedad? Pues sí, y además mucha, ¿vale? Y la contraria también. Por lo tanto, cuidemos la diversidad, que es lo que nos permite que las empresas al final crezcan en activo, no solo inmobiliario, sino también en activo humano, que al final es lo más importante. Muchas gracias.